Las actividades académicas de este congreso, este espacio privilegiado para el encuentro del aprendizaje y la reflexión. Durante estos 3 días compartiremos ponencias, experiencias pedagógicas, actividades de integración y momentos de crecimiento espiritual para cada uno de nosotros que van a fortalecer nuestra misión educativa. Presentamos oficialmente el programa académico del primer día. Nuestra primera ponencia estará a cargo de Fray Guido Segarra Ponce, director espiritual de nuestro Colegio San Francisco de Asís, quien desarrollará el tema El tránsito de San Francisco, pedagogía de la esperanza y la fraternidad universal. Lo recibimos con fuertes aplausos. Pero paz y bien a todos. Paz y bien. Siempre que saludamos, este saludo franciscano tiene que tener una significación importante en nuestra vida. Porque cuando te decimos paz, queremos que haya paz en tu corazón. Pero que esa paz no se quede en tu corazón. Que esa paz sea capaz de expandirse, creando paz en un mundo de tanta violencia, ¿verdad? De tanta división. Somos instrumentos de paz. Y eso implica que hagamos siempre el bien. Nunca seamos instrumentos del mal. Y eso es parte de nuestra espiritualidad, ¿verdad? Y hay otro punto importante que se ha olvidado el director cuando habla de los valores. La fiesta. Franciscano es fiestero, amamos la fiesta como expresión de alegría, de gozo, de encuentro, de baile. Y eso es parte importante de nuestro carisma, hacer fiesta. Cuando nos encontramos es para hacer fiesta. Y eso es la alegría y el gozo del encuentro fraterno. No la fiesta del mundo, la fiesta del gozo, del encuentro, de sentirnos hermanos, ¿verdad? Eso es importante para nosotros, ¿de acuerdo? Yo no sé si vamos a empezar con una presentación pequeñita, ¿ya? Sobre el tránsito. Celebrar el 8º centenario de San Francisco, porque esto no es solo una celebración, es una invitación a recuperar en nuestra vida el espíritu de San Francisco cada día. Esa es nuestra misión. Por eso
al celebrar el centenario franciscano, constituye un camino de fe, de reflexión, para todos nosotros, para toda la familia franciscana, que han emprendido para celebrar en comunión los 800 años de la Pascua de San Francisco, a los momentos más significativos de los últimos años de su vida. Este recorrido, que se desarrolló a lo largo de 4 años a partir del 2023, en el que buscamos profundizar un aspecto esencial de la espiritualidad franciscana. Los principales temas que articulan este camino conmemorativo son la regla y la Navidad de Grecio, el 2023, el don de los estigmas, el 2024, el cántico de las criaturas, el 25, y hoy la Pascua de San Francisco. El centenario franciscano está dirigido a toda la familia franciscana, frailes, hermanos, laicos, maestros franciscanos, y a todos aquellos que, inspirados por el ejemplo de San Francisco, desean vivir su espiritualidad y misión en el mundo de hoy. Esta celebración representa también una oportunidad para hacer visible y tangible el testimonio de una espiritualidad que, aunque profundamente enraizada en la historia, permanece abierta al futuro. Así, el mensaje de San Francisco sigue resonando allí donde más se necesita, en lugares marcados por la sed de paz, por la sed de fraternidad, por la sed de amor, por la sed de justicia. Cada 4 de octubre es el día que la Iglesia dedica a la celebración, el día del nacimiento, a la vida eterna de San Francisco. Es sin duda uno de los santos más queridos y venerados en la Iglesia. Por ello, incluso la vigilia de su muerte se celebra con gran estilo en la Iglesia. El 3 de octubre es la vigilia de su fallecimiento y lleva un nombre especial, su tránsito. Pero tránsito implica en nuestras vidas, palabra que se deriva del latín que significa paso, cruce, pasar por encima de. Por eso la fiesta del tránsito de San Francisco no implica el tránsito a la muerte, a la vida. Toda la vida de San Francisco ha sido en tránsito, y a cual nos invita a nosotros también a hacer tránsito en nuestra vida, Pascua de nuestra vida. San Francisco, desde su juventud, empezó su primer tránsito. Hombre violento, guerrero, quiso ir a la guerra, ¿verdad? Y fue a la guerra, se enfrentó a Perugia, fue herido, encarcelado, encerrado en mazmorras, viendo a sus compañeros heridos, ¿verdad? Y encerrado en una mazmorra. Y el primer tránsito de San Francisco fue pensar en sí mismo. ¿Qué es la vida? ¿Qué significa la vida para mí? Es el primer tránsito de una vida licenciosa, quizás. Pasó a pensar en sí mismo. Entonces, un primer tránsito que aprendemos nosotros a pensar en nosotros. ¿Qué es mi vida? ¿Qué significa mi vocación de ser cristiano y de ser franciscano? ¿Verdad? Primer tránsito de San Francisco. El segundo tránsito importante en la vida de San Francisco fue el encuentro con el pobre. Cuando un pobre, una vez que sale de la cárcel, de la prisión, su padre lo pone a vender las telas de seda que vendía, entra un pobre a pedir limosna. San Francisco lo saca de la tienda porque está impidiendo el negocio. Cuando lo saca, se da la vuelta y recapacita. ¿Qué estoy haciendo? ¿Verdad? Regresa a la tienda, saca un puñado de dinero, regresa al pobre y se lo da. Un segundo tránsito importante en la vida de San Francisco es el encuentro con el pobre. A tal extremo que quiso ser pobre. Quiso vivir la experiencia de un pobre. Y se fue a Roma. En la Basílica de San Letrán están en la puerta los pobres. Se quita su traje de gala
y lo cambia por un traje con un pobre y se pone en la mesa, se pone en la puerta a pedir limosna. Quiere sentir el sufrimiento, la angustia de lo que implica la pobreza. Otro tránsito importante en la vida de San Francisco, querer vivir la pobreza real. Otro tránsito importante de San Francisco es el encuentro con el leproso. El leproso, que era una parte importante en la Edad Media de los leprosorios, que vivían, era la experiencia del no hombre, totalmente aislado, marginado, que tenía que salir con una campanita anunciando que sale un pobre para que todos se espanten. Y así fue San Francisco, se encuentra con un pobre, lo primero que hace es darse la vuelta y taparse la nariz. Y empieza el tránsito, se da la vuelta y abraza al leproso, lo besa al leproso. Es más, va a convivir con ellos, les lava las heridas, da de comer a los leprosos. Otro encuentro, otro tránsito importante de San Francisco, el encuentro con el no hombre, la no persona, para dignificarlo, para decirle: eres humano, eres persona, eres mi hermano. Otro tránsito de San Francisco es el encuentro con el Cristo de San Damián. Va a la capillita destrozada de San Damián, ¿verdad? Encuentra al Cristo de San Damián y escucha y siente el llamado de Dios: reconstruye mi iglesia. Otro tránsito, un compromiso mucho más grande, ¿verdad? Ser un instrumento de una nueva manera de ser iglesia. Y ahí se compromete San Francisco. Pero el encuentro definitivo, otro encuentro importante de San Francisco fue el encuentro con la palabra de Dios. Va a escuchar la misa en la fiesta de San Andrés, en la capillita de la Porciúncula, en la que los benedictinos celebraban la Eucaristía. El evangelio de ese tiempo, de ese santo, es el evangelio en el que dice: el Señor envió a sus discípulos, vayan, no lleven nada por el camino, ni alforja, ni bastón, y donde entren, dice: curen, sanen, resuciten muertos. Es el evangelio de San Mateo. Y San Francisco recorre y va y le pregunta al sacerdote: explícame bien, ¿qué significa esta palabra de Dios, este evangelio? Una vez recibida el mensaje del evangelio, San Francisco sale, se quita el traje de anacoreta, un traje de penitencia, y se pone un costal, una cuerda, y empieza a predicar por los caminos, ¿verdad? Dios me es amado. Empieza a predicar, y ahí empezó otro tránsito importante, el encuentro con sus hermanos. Por eso en su testamento dice: el Señor me dio hermanos, ¿verdad? Y después me enseñó que tenía que vivir el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Primero, tener hermanos para compartir el evangelio de Dios. Lo que quiero decir, que el tránsito de San Francisco no es solamente el tránsito final, sino que toda su vida fue en tránsito. Toda nuestra vida también tiene que ser un tránsito, una experiencia de vida de Pascua, que siempre cambiemos, un paso nuevo en nuestra vida, ¿sí? Y bien, no quiero cansarlos un poquito, pero quiero compartir con ustedes los últimos momentos de San Francisco, ¿ya? Los últimos momentos. Y se corría el año 1226. Francisco se halla tremendamente debilitado. La hinchazón de las piernas no tardó en afectar el estómago, el cual ya no aceptaba ningún tipo de alimento. Y comentó Celano: estaban los médicos llenos de estupor y admirábanse los religiosos de que un espíritu pudiese vivir en un cuerpo reducido a tal extremo, cuando solo constaba de piel adherida a los huesos. Nos cuenta Celano en el 107, primera. Dice: de escena lo trasladaron a Asís. Por los caminos y aldeas exhortaba a los curiosos que acudían a verlo en masa.
a que cargaran con la cruz de Cristo. A sus hermanos, sin embargo, les decía: hermanos míos, carísimos, comencemos de veras a servir a Dios nuestro Señor, porque en realidad es muy poco lo que hemos hecho ahora, ¿verdad? Es en Asís, que quedó alojado en el palacio del obispo, cuando un médico de Arezzo fue a verlo y comprobó que no había otra cosa que hacer, esperar la muerte. Exclamó Francisco con la inefable alegría: bienvenida sea mi hermana muerte. Llamó a los hermanos Ángeles, al hermano Ángel y al hermano León, para que le cantasen el himno del hermano Sol. Y al final añadió Francisco una estrofa más: y por la hermana muerte loado mi Señor, ningún viviente es capaz a su persecución. Ay, si en pecado grave sorprende al pecador. Dichosos los que han cumplido la voluntad de Dios, no probarán la muerte de la condenación. El antiguo relato refiere también cómo los hermanos cantaban el himno varias veces al día, con objeto de reavivar el ánimo de Francisco, que casi desfallecía, durante la noche, para recrear y edificar a los guardianes del palacio donde estaba alojado San Francisco. Eso cuenta la leyenda de Perusa, el 64. Tanto jovialidad escandalizaba a los sensatos del sentido común. El general de la orden, Fray Elías, al darse cuenta de lo inusitado de la situación, dice a Francisco: amadísimo Padre, mucho me alegra y edifica el gozo que tanto para ti como para tus acompañantes manifiestas en esta enfermedad. Pero aún, cuando los moradores de esta ciudad te veneren y tengan como santo, me temo que se escandalicen al ver que no te preparas convenientemente al bien morir. Le decía Fray Elías. No te preocupes, vino a responder Francisco. A pesar de lo que sufro, me siento tan próximo a Dios que no puedo hacer otra cosa sino cantar. Hasta el final es fiel a su propio y original camino, el camino de un loco por el Evangelio y el seguimiento del crucificado. Al sentir que se acercaba su última hora, Francisco manifestó su deseo de morir en el mismo lugar en el que todo había comenzado, en la pequeña capillita de Nuestra Señora de los Ángeles en la Porciúncula. Los magistrados de Asís organizaron toda una escolta armada para acompañar al poverello en su camilla. Y de lo alto de la ciudad, pasando por las callejuelas y olivares, se encaminó hacia el valle donde se hallaba la Porciúncula. Al llegar junto al leprosorio de los crucíferos, pide que se coloquen su camilla en el suelo y, mirando, porque ya era ciego, dirigiéndose hacia Asís, a la ciudad de Asís. Desde allí se ve toda la blanca ciudad, recostado sobre la ladera de la montaña, con sus torres y murallas. A la derecha está el pequeño convento de San Damián y al fondo el monte Subasio. En aquel lugar permaneció largo tiempo en silencio, contemplando su espíritu aquella familiar paisaje que ya no podía ver con los ojos, pero que aún brillaba en el mundo interior. Después, alzando con dificultad su mano, bendijo a la ciudad con aquellas memorables palabras: bendito seas del Señor, ciudad, mi querida ciudad. En otro tiempo fuiste guarida de salteadores. Ahora Dios te ha escogido para ser morada de quienes lo conocen y exaltan el perfume de una vida santa. Te ruego, Señor mío Jesucristo, Padre de la misericordia, que tengas presente los abundantes afectos de tu piedad con ella, y como la has manifestado,
para que siempre sea ciudad donde habiten los que te reconozcan y glorifiquen tu santo nombre, bendito y alabado por los siglos de los siglos. Amén. Nos cuenta la leyenda de Perugia, el 59. El santo, y en Santa María de los Ángeles, lo acomodaron en una cabaña muy próxima a la pequeña iglesia. Francisco conserva el ánimo, pide a los frailes que sigan cantando, y él mismo entona como puede el Salmo de David: Señor, te llamo, ven a mí sin demora, oye mi voz cuando te grito, suba a ti mi oración como el incienso, mis manos que a ti levanto sean como la ofrenda de la tarde. En primer lugar, Francisco exterioriza un sentimiento radical: he aquí, hijos míos, que Dios me llama. Sí, a todos mis frailes, tanto a los ausentes como a los presentes, les perdono todas sus ofensas y culpas, y en cuanto a mí dependa, les absuelvo de todo. Cuando les notifique estas palabras, bendícelos a todos de mi parte. En la primera Celano 109 manifestó todo esto. Después pide a los frailes que le coloquen desnudo sobre la tierra, para luchar desnudo contra el desnudo. Segunda Celano 2:14. Es un gesto que nace de su más interna estructura. Aparte de significar una identificación extrema con el desnudo crucificado, expresa el deseo profundo de su psique de comunión con la Madre Tierra. En ella venimos desnudos, desnudos regresamos a ella, la cual como un inmenso útero nos alberga, es su acogedor seno, y de este modo, y mediante el lenguaje de los símbolos, representa la integración absoluta del hombre en Dios y la grande y bondadosa Madre. Francisco es consciente de que este gesto se manifiesta a la cumbre de su trayecto hacia el Padre. Por eso dice a los frailes: yo cumplí cuando me estaba confiado, Cristo les enseñé lo que deben hacer ustedes. Segunda Celano 2:14. Después se despide de todos los hermanos, los bendice, les impone las manos, hace de su última recomendación, dejándoles bien claro que el Santo Evangelio era más importante que todas las demás leyes. Adiós, hijos míos, les dice, consérvense en el temor de Dios y permanezcan siempre en Él. Segunda Celano 2:16. No olvida a su querida hermana Clara, le envía sus bendiciones. Pero tampoco olvidó, importante es esto, a la señora Jacoba de Setosoli. Era rica viuda romana, gran bienhechora y amiga de San Francisco. Y le dice sé con certeza que le entristecería mucho si se enterara que he salido de este mundo sin haberle avisado. Y en esto les dicta una carta para ella, y empieza así: a la señora Jacoba, sierva de Dios, el hermano Francisco, pobrecillo en Cristo, saludo en el Señor y unión en el Espíritu Santo. Amiga queridísima, he de avisarte que se acerca el fin de mi vida. Así me lo ha manifestado el mismo Cristo bendito. Por lo tanto, si deseas volver a verme vivo, ponte en camino y trae consigo una mortaja de arpillera para envolver mi cuerpo y todo lo que es preciso para la sepultura. Te pido también que me traigas de aquellos deliciosos bizcochos que solías hacerme cuando me encontraba enfermo en Roma. Estaba aún dictando la carta cuando se anuncia la llegada de doña Jacoba. Un hermano corre a la cabecera de Francisco y le dice: te traigo una buena noticia. Eso fue lo suficiente para que Francisco comprendiera al instante, por lo que exclamó: alabado sea Dios, abran la puerta.
pues no es preciso observar que doña Jacoba se le prohíba de entrar, se le suspenda en la prohibición de que entre mujeres. Y allí permaneció la bondadosa dama hasta el momento de producirse el tránsito de San Francisco, de la leyenda de Perugia 101. Todos los biógrafos antiguos nos refieren que desde su lecho de muerte invitaba a todas las criaturas a alabar a Dios, incluso a la misma muerte a la que todos temen y odian, dándose cuenta de que dicha muerte se aproximaba lleno de cortesía, hospitalidad, tan característico de su conducta, decía: bienvenida seas mi hermana muerte. Y el médico que le asistía le animaba y le decía: hermano médico, pronostícame con toda claridad mi próxima muerte, que será para mí la entrada a la vida. Segunda Celano 2:17. Por último, quiso que repitiesen la escena de colocarlo desnudo sobre la tierra, y que en honor de sus fúnebres y amiga anfitriona, la tierra, derramaran polvo y ceniza sobre su cuerpo. Después, con un hilo de voz, entonó el salmo: al Señor imploro, a grandes voces al Señor suplico, a grandes voces. Y al elegir el versículo: sácame de la prisión, para que dé gracias a tu nombre, pues me esperan los justos y tú me has de dar el galardón. Se hizo un profundo silencio. Francisco acabó de morir cantando. La leyenda dice que en aquel momento crepuscular, centenares de golondrinas se posaron sobre la cabaña de Francisco y con tristes trinos anunciaron la muerte del hermano Francisco. Esta forma de asimilar el trauma de la muerte, transfigurándola en expresión suprema de libertad, por ello mismo de humanización, suscita una serie de interrogantes. Qué extraño modo de ser vivió San Francisco para ser capaz de asimilar de tal modo el proyecto de vida, el siniestro carácter de la muerte. Hasta ahí el relato un poco de la experiencia del tránsito final de San Francisco. Por eso celebrar 800 aniversario de la muerte y la Pascua de San Francisco de Asís es una invitación a contemplar nuestra historia personal y la de nuestra familia franciscana con una mirada de fe que sabe captar la presencia, la acción divina de todo, incluso en las situaciones difíciles y dramáticas que hemos vivido, viviremos y debemos vivir en el tiempo presente. Es una oportunidad para agradecer a Dios por todos los dones que nos ha concedido, en particular el don de Francisco de Asís, su expresión evangélica que se ha convertido en un carisma articulado en varios matices de discípulos y apostolado, y que todavía hoy tiene poder de inspirar e interpelar a mujeres, hombres de todas las culturas, dentro y fuera de la Iglesia Católica. Reflexiona sobre reflexionemos lo que puede descubrir el pasado y lo que de ese pasado te gustaría poner en práctica hoy. Renovar el espíritu de gratitud por el don de la vocación cristiana y por la pertenencia a la familia franciscana. San Francisco optó por vivir el Evangelio puro, literalmente en la pobreza más extrema, con una sencillez casi ingenua, con una humildad que se situaba junto a la tierra, al mismo nivel de los demás despreciados de la sociedad, viviendo entre leprosos, comiendo con ellos. Yo quiero ser, decía, un novellus passus, es decir, un nuevo loco por Cristo, pobre y por la señora dama pobreza, como expresión de totalidad, de libertad. Nada ser, nada tener, nada poder, nada pretender. Se le atribuye esta frase: deseo poco
y lo poco que deseo, lo deseo poco. La humildad ilimitada de la pobreza radical que permite una experiencia que viene del encuentro a nuestras preguntas. ¿Qué significa la pobreza franciscana para nosotros? Es el desprendimiento total. Es nada de apropiación. Todo, hasta la vida se entrega. Todo entregamos. Es la desapropiación de todo. No de la apropiación, no agarrar para mí. Quien hace eso dejó de ser franciscano. Franciscano es el que abre su vida, su brazo y entrega todo, la vida. Ese desprendimiento total de la vida. Y ese es el maestro franciscano, el que entrega todo, su sabiduría, su amor, su cariño, su fraternidad. Esa es nuestra pobreza franciscana, desprendernos de la riqueza que Dios ha puesto en nuestra vida. Esa es la pobreza franciscana. Abramos el corazón, ¿verdad? Y por eso no quiero terminar sin antes decir a qué nos compromete este tránsito de la vida de San Francisco, ¿verdad? Eso es importante. Quiero recartar varias cosas importantes para nuestra vida. Primero, ser menores, sometidos a todos. No somos más importantes que los demás. Antiguamente, yo me acuerdo cuando era estudiante, teníamos todos los frailes, se hacían una corona, no sé si ustedes se reconozcan, se cortaban el pelo, quedaban, ¿verdad? Eso significaba, yo soy hasta aquí, no soy más. Para arriba está Dios. Yo soy eso, no soy más de lo que soy, ¿verdad? Eso somos nosotros los franciscanos. No soy más de los demás, no soy más importante que los demás. Yo soy lo que soy. Y eso que soy es para darlo, dominarlo, entregarlo, compartirlo, ¿verdad? Eso es importante. Ser menores, sometidos a todos. Ser menor significa, oye, yo no soy más importante que tú. Yo no soy más que tú. Tú eres importante para mí. Mis chicos, mis alumnos son importantes para mí, ¿verdad? Y porque son importantes te doy todo lo que tengo. Mi sabiduría, mi corazón, mi amistad. Ese es el maestro franciscano, el que se desprende, ¿verdad? Y se hace menor, es decir, no soy más que el otro, ¿verdad? Estoy para servir, eso es importante. La pobreza, como les decía, es eso, el espíritu apostólico. Somos misioneros, franciscano o no, eres misionero. Tu vida se hace misión. Cuando eres hermano, cuando eres amigo, cuando eres buen colega, ¿verdad? Cuando eres buen maestro que comparte la vida, ¿verdad? Eso es ser misionero. Un maestro es misionero por naturaleza, ¿verdad? Y un maestro franciscano, con mayor razón, es misionero desde que entra al colegio. Desde el primer paso que da en el colegio es misionero. Porque el saludo con sus colegas, el abrazo con el colega, la colega, el saludo con mis alumnos, la enseñanza y la disciplina con mis alumnos, estoy dando vida, ¿sí? Eso es importante. La caballerosidad y vida juglar, la vida juglaresca. Yo comenzaba hablando desde la fiesta. Somos fiesteros, nos gusta la fiesta, porque amamos la vida. Y la vida tiene que ser fiesta. El gozo que Dios nos da vida es para que la vivamos con gozo. Y el encuentro fraterno es para hacer fiesta, ¿sí? Hagamos fiesta donde nos encontremos. Por eso un encuentro franciscano de todos no solo es escuchar conferencias. Lo más importante, oye, es abrazarnos, decir, soy tu hermano, soy tu amigo, bailemos, cantemos. Eso es lo más importante del encuentro. Lo más importante del encuentro es eso, sentirnos hermanos, que gozamos un mismo espíritu, que nos abrazamos, ¿verdad? Que gozamos juntos. Eso es lo más bello del encuentro. Las conferencias son importantes, ¿verdad? Pero lo más importante es sentirnos hermanos, amigos, que hacemos fiesta cuando nos encontramos. Y eso tiene que ser nuestro congreso franciscano. No sea un congreso solo para escuchar, sino un congreso para compartir, ¿ya? Eso es importante.
y de nuestra cultura franciscana, tener siempre la armonía. Todo es armonía. Dios creó el mundo en armonía. Todo fue armónico. Vino el egoísmo humano y rompió la armonía. Franciscano, franciscana, maestro franciscano es instrumento de la armonía, todo en conexión con la creación, con la fraternidad humana, con la creación, con el compromiso por la justicia, el compromiso por la paz. Todo crea en armonía. Esa es parte de nuestra vocación de maestro franciscano, la armonía, porque Dios creó todo en armonía. También la relación. Somos siempre en relación. Somos hombres y mujeres en relación. No somos individuos que viven para sí. Estamos siempre en relación con colegas, con mis alumnos, con la creación, con todo. Somos hombres en relación, hombres del encuentro, hombres de tránsito y mujeres en tránsito. Siempre nuevo, renovamos cada día, renovarnos cada día, pasar de una etapa a otra más importante. Eso es estar en tránsito. Entonces eso aprendemos de San Francisco, entrar en tránsito siempre, pasar de un estado a otro más importante, ¿sí? El encuentro es parte de nuestra creación, de nuestra dimensión franciscana. La mirada, hay que mirar con el corazón. Yo de San Francisco tenía esa experiencia. Hasta una flor significaba para él una mirada profunda. Como una flor tan delicada, para San Francisco significaba la belleza de Dios, que se manifiesta en la pequeña flor, porque miraba con el corazón. No era una mirada indiferente. Mirar a mi alumno con el corazón es mirarlo con amor. Enseñarle es enseñarle con amor. Eso es saber mirar, saber contemplar. Un franciscano es contemplativo, porque sabe mirar con el corazón, ¿verdad? Eso es importante. No es un mirón por mirar, mira con el corazón. Aprendamos siempre eso. Miremos con el corazón. Que impacte mi vida. Una flor, un animalito, una planta, un hermano, un amigo, un pobre, tiene que estremecernos, porque lo miramos con el corazón. Es importante la mirada, es saber escuchar. Un profesor tiene que aprender a escuchar. Y aprender a escuchar es, callar, para tratar de entender al otro. Tratar de escuchar el dolor, la alegría, el sufrimiento del otro, pero que afecte la vida. Saber escuchar es callar para escuchar, no imponer, porque si no dejamos de hablar, dejamos mucho de escuchar. Una esposa, un esposo, tiene que aprender a escuchar, callar para escuchar al otro. Ese es el oído franciscano, saber callar para entender al otro. ¿Ah? Importante. Y vivir siempre de la esperanza. En un país como el nuestro, de tanta violencia, de tanta injusticia, de tanta corrupción, de la guerra, ¿verdad? Tenemos que crear esperanza. No todo es muerte, no todo es violencia. Somos instrumentos de paz. Esa es nuestra esperanza, constructores de paz. Aunque seamos pequeños, no podemos hacer otra cosa que ser instrumento de paz, pero obrando siempre el bien, nunca hacer daño. En el mundo hay tanta violencia por el pecado original, el egoísmo humano. Cuando el hombre empezó a pensar para sí, dejó de amar, dejó de ser persona. Nosotros, franciscanos, persona humana, porque amamos. Por eso somos personas humanas. Y si somos franciscanos, abrazamos a todos, ¿sí? Ojalá que el espíritu de San Francisco no se quede en una celebración. Estos últimos años que hemos celebrado no es para celebrar, es para renovar nuestro espíritu franciscano, para que ese espíritu se haga vida, se haga verdad en todos nosotros, ¿sí? Con el espíritu de San Francisco. Alegría, hermanos, paz y bien.